Continuamos con el estudio de las doctrinas, ¿no? que encontramos en el catecismo. Vamos a ver otra de las doctrinas, otra de las enseñanzas en el catecismo es de que la Iglesia Católica, ¿no?, es la única iglesia verdadera. Muchos católicos piensan que esto ya nos enseña, pero como dije antes, ¿no?, es importante que nosotros no nos guiemos por lo que dice un sacerdote, lo que dice otro. Es importante que vayamos directamente al catecismo, ¿no? Ahí vamos a encontrar exactamente qué es lo que se ha designado según la Iglesia Católica, ¿no? Dice, ¿no? Esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Página 237, numeral 811. Dice, veamos otro texto, ¿no?, del catecismo. Dice, de hecho, en esta y única iglesia de Dios, ¿no? Por más que ellos te digan ahora, ¿no?, sí, que todos somos hermanos, ¿no? Ellos enseñan en su catecismo que es una sola iglesia de Dios, la Iglesia Católica. Esto está en la página 240, numeral 817. Dice, es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica. Página 244, numeral 830. Entonces vamos a ver cuál es el texto bíblico que la Iglesia Católica toma para justificar esta creencia, ¿no? Entonces, pero antes de pasar al texto, ¿no?, es importante que nosotros conozcamos la Biblia, ¿no?, que leamos la Biblia y la estudiemos como una unidad, ¿no?, un libro completo, porque no podemos basar nuestras creencias en un solo texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay textos donde la Biblia dice, ¿no?, que Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Y luego vemos en otro texto que dice que todo aquel que llame el nombre de Jesús, ¿no?, será salvo, ¿no? Luego hay un versículo que dice, ¿no?, que nadie es salvo por las obras, sino solamente por la fe. Y luego vemos, eso está en Romanos, ¿no? Luego vemos en Santiago va a decir, ¿no?, que sin las obras la fe está muerta. Entonces tenemos que tratar de conciliar estos textos, ¿no? Tenemos que tratar de ver qué dice el resto de la Biblia respecto, o si concuerda con el texto que vamos a tomar. Entonces la Iglesia Católica toma el texto, ¿no? Bueno, dice que Cristo le preguntó a sus apóstoles, ¿quién creen que soy yo?, ¿no? Y dice que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto está en Mateo 16:16. Entonces Jesús le respondió a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo 16:18, ¿no? Entonces el catolicismo afirma que el Señor se refería a Pedro como roca, ¿no? Y sobre esta premisa se ha desarrollado la religión católica, ¿no? Pero vemos en otros versículos de la Biblia que declaran a Jesucristo como la roca, ¿no? No a Pedro, ¿no? Es el único texto donde se puede relacionar a Pedro como roca, pero si ustedes leen la Biblia no hay absolutamente otro texto, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios dejaría con duda, ¿no?, que Pedro es la roca, ¿no? ¿Por qué no se menciona más si Pedro supuestamente es el vicario de Cristo? Pedro y los papas, los sucesores, representan a Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el resto de la Biblia. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice que Jesucristo no solamente es la roca, dice, sino que es la piedra angular de la iglesia. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. En el Antiguo Testamento se había profetizado que Jesús, dice, a quien rechazaron los hombres, llegaría a ser la piedra angular de la iglesia. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. Incluso Pedro, ¿no? O sea, si alguien puede estar seguro de a qué se refería Jesús cuando hablaba de la roca, tiene que ser Pedro, ¿no? Pedro era a quien se estaba dirigiendo Jesús. Entonces vemos qué dice Pedro, ¿no? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos capítulo 4, versículo 10. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, ¿no? De acuerdo a la Biblia, Cristo es la roca, no Pedro, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?, ¿no?
más claro que eso, ¿no? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, ¿por qué el nombre de Jehová proclamaré? Dice, no, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca. Deuteronomio 32, versículo 3 y 4. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, Él solamente es mi roca y mi salvación. Salmo 62, versículo 1 y 2. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Salmo 94, ¿no? A pesar de la enseñanza de estos versículos, el catolicismo aún afirma que Pedro fue la roca y sus sucesores son la cabeza de la iglesia. Dice, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección le entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Página 239, numeral 816 del catecismo. Pero la Biblia sostiene que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro y sus sucesores, ¿no? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia. Colosenses 1:18. Vemos que dice también, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Cristo es la cabeza. Efesios 1:22 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15, ¿no? Eso es, podemos ver, ¿no?, que hay cantidad de versículos que hablan de la roca y de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando el catecismo se refiere al término iglesia, siempre se refiere a la iglesia católica, pero vamos a ver qué significa la palabra iglesia en la Biblia. Dice que se refiere a todos los seguidores de Jesús, ¿no? No se refiere a una entidad teocrática, ¿no? Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2, ¿no? Dice, el apóstol Pablo escribió, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, ¿no? Entonces, siempre que se refiere a la iglesia católica, la palabra iglesia se refiere a la iglesia católica, pero vemos aquí que Pablo habla de que Cristo se entregó por la iglesia, ¿no? Entonces, si la iglesia católica es la iglesia, no tiene sentido, porque en esta época, cuando estaban viviendo Jesús y los apóstoles, no existía la iglesia católica. La iglesia católica venía a existir 300 años después, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, ¿no? Entonces, vemos otro texto, dice, ¿no? Y andad en amor, también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:22. Dice, ¿qué habla el catecismo sobre los no católicos? Son cristianos, vamos a ver qué dice, ¿no? Quienes han sido justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con Él, con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Página 240, numeral 818. En otras palabras, si usted no se ha bautizado por la Iglesia Católica, no es cristiano, ¿no? Vemos que la Biblia no enseña esto, ¿no? La Biblia no habla de si usted fue bautizado o asistido a la Iglesia Católica. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Cristo nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Cristo nos hizo aceptos, ¿no? No la Iglesia Católica. Bueno, continuamos en el siguiente video. Gracias.